Michael Jackson, el rey del pop, que revive esta noche, resucita de alguna forma en la nave del misterio. Y yo creo que todos estamos hilados ahora mismo por cierto sobrecogimiento y cierta admiración común, ¿no? Es que es imposible no sentir un movimiento interno cuando vamos a este prodigio, ¿no? Cuando observamos a este gran bailarín, gran compositor, gran artista. Y claro, su muerte es como un aldabonazo. Su muerte está envuelta de esas sombras que envuelven también a su vez otras muertes importantes, y aquí se ha investigado. Pero en España no han llegado muchos ecos. Como siempre, hay una persona, que es la periodista Concha Calleja, que se está especializando ya, ¿no?, en esas áreas poco definidas de biografías muy conocidas. Concha Calleja, bienvenida como siempre. Hola, buenas noches, Iker. Bueno, tienes ahí el más grande, ¿eh? Tengo el más grande, estoy emocionada, además me ha encantado, ¿eh? Es como sentirlo, a mí como me despierta tanta ternura, fíjate, que me he emocionado tantas veces con esta investigación, me he emocionado, he sentido la deshonestidad, el egoísmo que ha envuelto a toda la vida y a la muerte de Michael Jackson, y es esa figura que dices, te despierta ganas de decir, qué pena no le hayan abrazado más, no le hayan hecho sentir que era querido, porque en realidad no lo era querido para la audiencia, ya, para el público. En su vida cotidiana, ¿no? Estaba solo. Y acabó solo y desprotegido. Solo y desprotegido. Si algo, digamos, que hila con Concha Calleja, y ustedes lo saben, es la documentación, los dosieres, los informes, que nos pueden arrojar una luz que no conocemos, que en este mundo que pasa tan rápido no nos damos cuenta. Y hombre, será Michael Jackson. Pronto serán ya los 10 años, ¿no?, de ese aniversario tremendo. Queremos saber. Y queremos saber sobre ese momento final. Y queremos saber esas preguntas que hemos dejado en el aire. Y queremos saber por qué, por ejemplo, Concha, uno de los hermanos ahora en gira en España, cuando ha estado, ha dicho, no está nada clara la muerte de mi hermano. La familia sigue teniendo también esos claroscuros, ¿no? Podríamos empezar por ahí. ¿Qué piensan ellos? Sí, bueno, lo ha dicho su hermano, como dices, hace muy poquito. Lo ha dicho su hermana Latoya, una mujer además que es muy íntegra en todo lo que dice. Y ya lo dijo desde un principio, ya hizo comunicados diciendo que a su hermano lo habían asesinado y que los tiros no iban por donde la justicia en ese momento pues estaba investigando. Lo ha dicho mucho después su hija Paris, en declaraciones además muy controvertidas que hizo para una revista Rolling Stone, revista de música, en la que dijo que su padre decía que le iban a matar. ¿Te acuerdas de Diana, que dejó ella patente y escrito que le iban a matar? Él dejó una llamada muy importante, y digo eso porque es una llamada que se le quitó totalmente importancia, que se dijo que era una llamada que no era él. Bueno, un desprestigio enorme como tuvo él muchas veces en su vida con esa llamada, y resulta que esa llamada en el juicio que se le hace al médico, que luego hablaremos del médico y por qué llega al juicio, evidentemente, se da como veraz. O sea, se dice que ciertamente esa llamada y esa voz pertenece a Michael Jackson. ¿Qué dice en esa llamada? Algo muy fuerte, muy fuerte. Él llama a su ex-manager y le dice 24 horas antes de morir que él tiene miedo de ser asesinado. Con estas palabras, lo dice medio sedado, lo dice con una voz realmente de ultratumba ya, pero que tiene miedo de ser asesinado. Y cuando le pregunta cómo dice eso, dice, no sé si va a ser el gobierno, es algo más, mucho más, pero por favor protege a mis hijos, a mis ángeles. Thank you all. This is it. This is it. Me preguntaron qué creía que le había pasado a mi hermano. Dije que mi hermano había sido asesinado. No hubo una sola persona implicada, fueron muchas.
Fue una conspiración. Queremos respuestas y queremos que el mundo las conozca. Las dudas de lo que le pasó de verdad a mi hermano están en mi mente y en la de todo el mundo. Chicos, creo que es importante que sepáis también que Michael me dijo con franqueza que temía por su vida, que alguien iba a matarle. Él lo dijo. ¿Cómo encuentra la muerte a Michael Jackson? Pues una noche, cuando él llega de trabajar, tengo que decir que su trabajo no era un trabajo, quiero decir, los artistas ensayan mucho y hacen, pero a Michael Jackson le exprimen totalmente. Exhausto. Lo estrujan. Antes de ir a ensayar, él hace 5 horas de ensayo. Mira lo que digo, antes de ir a ensayar, él hace 3 horas de baile y 2 horas de voz, y ahí se va a ensayar. De tal manera que cuando él llega a su casa, muchas veces necesita oxígeno y necesita hidratación. Eso ya de normal, ya no estamos hablando del resto de cosas que vamos a comentar. Ya de normal. Él queda exhausto, tiene problemas para dormir, tiene problemas para relajarse. Esa noche en cuestión, y creo que después tenemos que desarrollar cómo se llega a esa noche en cuestión, pero bueno, esa noche en cuestión, cuando él llega de los ensayos, está su médico, un médico que se había contratado 2 meses antes, Conrad Murray. Entonces él se ducha, se va a la cama y el médico pues le da un barbitúrico, deduzco yo, que es un Valium. Yo creo que los médicos que me están viendo ahora mismo van después a poder decir un poco más del tipo de ansiolíticos que le proporciona. Desde la 1:40 de la madrugada hasta las 10:40 le está suministrando ansiolíticos y barbitúricos. A las 10:40 Michael Jackson ha dormido a intervalos. Todo esto es porque no podía dormir y él le pedía más. Yo no sé si es normal o no es normal pues ir alternando pues de ese Valium, 10 miligramos que le dio de Valium, a los 10 minutos creo que fue, pues le dio no sé si un diazepam o le da... y nada surge efecto, él no consigue dormirse. A las 10:40 le da Propofol. Esto ya no es ya es un anestésico, no es un barbitúrico. Esto normalmente es, pues imagínate, la gente que se hace o cuando hay que hacerse una pequeña intervención quirúrgica o una prueba que puede tener dolor, pues como es una colonoscopia, una endoscopia, se suministra en el hospital pues para sedar a la persona, entonces se tiene que hacer bajo pues una supervisión médica y en un hospital. El medicamento, entre comillas, la sustancia clave, ¿no? En toda esta historia, sí, para que es nuestro clave público porque luego te digo el resultado, vaya apuntando Propofol. Y por cierto, que mientras Concha Calleja está contándonos, como siempre magistralmente, esta historia y todos estamos boquiabiertos y intentando saber qué va a pasar, porque ya intuimos que va a pasar algo que no tenemos previsto, hay 2 doctores, 2 auténticas eminencias, doctor Tomás Camacho, doctor Miguel Ángel Pertierra, que están siguiendo esta conversación muy atentamente, rodeados de informes, y que luego nos van a dar unas directrices médicas realmente, creo, interesantes. ¿En qué sentido? Vamos a ver si es confirmando lo que nos cuenta Concha, si sus sospechas también se acumulan o no. Luego lo veremos. Concha, Propofol, me encanta escucharles, la clave. Porque todo esto me parece una película de miedo. La clave, el Propofol, cuando se le suministra 25 miligramos. Bien, este señor le toma la tensión, está todo bien, respira con normalidad, bla, bla, se va al baño. Él dice que se va al baño 5 minutos, 8 minutos. Luego en el juicio y tal se demuestra que estuvo más tiempo porque estuvo hablando por teléfono. La cuestión es que él cuando llega se lo encuentra sin respirar. Su corazón latía, pero él no respiraba. Entonces le empieza a prestar pues, los primeros auxilios de reanimación, le hace el boca a boca, pero lo curioso de todo esto es que él no llama a emergencias, intenta reanimarle él. Hombre, él es un médico de prestigio, ojo, es un médico que es cardiólogo, también es cirujano cardiología, quiero decir que sabía lo que estaba haciendo en todos los momentos, cuando inyectaba y cuando prestaba estos servicios de reanimación. Hasta 1 hora y media después, aproximadamente, no aparecen los servicios de seguridad a los que él está llamando para que le presten auxilio y llamen a emergencias.
Desconozco porque este señor no coge el teléfono y llama a emergencias. Él da muchas excusas, pero no son significativas, no vale la pena. Que no sabía la dirección exacta, que, en fin, una serie de cosas que no llama. Él espera que sea el servicio médico y alguna razón, o sea, el servicio de seguridad, y sabrá por qué razón hizo eso. La cuestión es que hasta 1 hora y media, más o menos, no llaman a los servicios de emergencia y no viene la ambulancia. A las 2:26 del mediodía, a las 14:26, se le declara muerto. No se decía que porque no se le intentó reactivar el corazón, no sé, es que si el corazón funcionaba. Lo que pasa es que él ya no respiraba, pero el corazón le funcionó durante un tiempo. Yo creo que ya cuando ingresó en el hospital ya estaba muerto. Bueno, la cuestión es que el médico es el que propone, porque se hace una autopsia, la policía va a su casa, ojo que esto es importante, porque la policía va a su casa pero no precinta la casa. Esto es rarísimo, porque al no precintar la casa pueden desaparecer cosas como desaparecieron, incluso hubo un gran robo, porque se robaron joyas, y se rompe la cadena de custodia. En el juicio se dice que no pasa nada y que todo lo que se ha dicho y se ha recogido pues es válido y forma parte de, lo aceptan como pruebas, pero legalmente no precintan la casa, dejan entrar, está entrando y saliendo tanto gente del servicio el principal sospechoso en ese momento, ¿no? De haber... Cuestión de lo que pudo haber pasado. O de si alguien más pudo estar involucrado. De no ser el doctor Murray. Eso es un insulto a la profesión médica. Se deniega la solicitud de libertad condicional y el tribunal impone en este caso la pena máxima de 4 años de prisión. Mi mayor sospecha es el hecho de que mi hermano, como he dicho desde el primer día, fue asesinado. Y al final, por supuesto, así se ha demostrado, pero creo sinceramente, y siempre lo mantendré, que el doctor Murray fue el chivo expiatorio. En un principio dicen que fue una muerte natural, pero el médico dice: yo no tengo claro de qué ha muerto, no puedo firmar el certificado de defunción, porque yo no sé de qué ha muerto. Y aunque le estaban haciendo la autopsia, él aconseja a la familia que pida una segunda autopsia. Esto realmente a mí me hace subrayar que el médico no tendría claro haber hecho las cosas mal, porque si él hubiera hecho las cosas mal, pues no se hubiera autoinculpado de esa manera. Intenta escaquearse de alguna forma, ¿no? ¿Qué ocurre en la autopsia? En la autopsia ocurre que dicen que los 25 gramos de ese propofol que hemos hablado, miligramos, perdón, no eran tal, sino 180, o sea, 7 veces más. Además aparece en su estómago. Se había puesto intravenoso, como se pone. Entonces, rarísimo. Para que aparezca en el estómago se lo ha tenido que poner a alguien o lo ha tenido que ingerir. Entonces, ¿qué sospechas, Concha, ante esta circunstancia? ¿O el médico hizo algo que no ha contado? ¿O había alguien más ahí? ¿O qué? Bueno, la casa estaba llena de gente. Eso para empezar. El médico desaparece de esa escena, voluntaria o involuntariamente. Pero el médico desaparece de esa escena. Te remito a la llamada 24 horas antes que hace Michael Jackson diciendo: me van a matar. Eso es un gran qué. Pero ¿qué preguntas tenemos en todo esto? ¿El médico va a pedir esa autopsia si realmente él sabe o no firma el certificado, si sabe que es él el que ha provocado esto? Yo creo que ni él mismo sabía que había esos 180 miligramos ahí de propofol. O sea, pasa algo en esa marcha del médico al servicio y en esos minutos sean X, ahí ocurre algo que quizá el médico no sepa. ¿Lo estás contándonos? Bueno, o que no sepa o que él utilice eso si sabe que iba o podía pasar. El forense es el que dictamina, el forense, a los 2 meses estamos hablando, ¿vale?, que es cuando se da el resultado de la autopsia, dictamina que fue un homicidio. Mi pregunta es, ¿el forense cómo sabe que fue un homicidio? Yo creo que el forense lo que tiene que decir es si la muerte fue natural o esa muerte es imposible que fuera natural, porque lo que nos demuestra esto es que podía haber sido un suicidio, podía haber sido alguien que se lo ha suministrado por error, podían ser varias cosas, varias hipótesis puede haber en eso. ¿Por qué dice ya de entrada un homicidio? Me parece extraño. Y lo más importante para mí, la jeringuilla. Cuéntanos. El arma homicida. ¿Por qué la jeringuilla? A ver, lo que dicen en el juicio, que también me extraña, es que a la jeringuilla
no se le sacan las huellas dactilares, pero es que me acabo de enterar que es que no es solo eso, si es que no estaba ni siquiera la jeringuilla. La jeringuilla desaparece. Que podría ser hasta el arma del crimen, de la decimos, casa. ¿no? Hombre, es el todo. Claro. Iker, es Y el todo. desaparece la Porque si jeringuilla. hubiera sido un suicidio, evidentemente estarían las huellas de Michael. Si hay una persona Claro. que lo ha hecho... ¿Me quieres decir, Concha, a estas alturas, 10 años después, que la pieza clave de toda esta última noche de un mito del pop No está. no está? No está. Pero si yo te digo que estás diciendo 10 años, 10 años continúan los litigios. Hoy. Hoy continúan todavía los problemas y las historias, las apelaciones, las demandas entre la familia y la promotora de los conciertos, entre el médico y la apelación que todavía él dice que ¿Qué era pasó con el inocente. médico? Y el médico es condenado por homicidio involuntario, pero es condenado en el 2010. En el 2011 entra en prisión. El juicio no tiene desperdicio porque gracias al juicio conseguimos saber muchas cosas del informe policial que a día de hoy no es público. A día de hoy todavía está en secreto de sumario. Son esas luces apagadas que te has encontrado en todas las muertes extrañas que has investigado. Pero es que es cuando no es el impresionante. satélite, son las cámaras de... Vale. Cuando no es el satélite de JJK volando en el momento justo, ya no hay satélite, son las cámaras del Puente del Alma cuando desaparece la vida de Lady Di. Y ahora me quieres contar O que el un seto informe... en Luther King, exacto, ¿no? exacto, Luther King, en un seto que al día siguiente ya el seto, desaparecido, ¿no? El famoso jaque seto mate. donde, O sea, jaque claro. mate era un especial, pero parece que tenemos que... Claro. Bueno, ¿y cómo se come todo esto? ¿Crees que pudo haber un jaque mate a Michael Jackson? La pregunta es quién, cómo, por qué, para qué, con qué Pero, beneficio. mira, la pregunta no es realmente si hubo una conspiración a Michael Jackson, sino cuántas conspiraciones hubo hacia la figura de Michael Jackson. ¿Pero a quién le interesaba a Michael Jackson un cadáver? Pues hay dos vías. Hay una vía política, porque hubo una conspiración política, y hubo una vía importantísima, que es la financiera, muy grande. Pero voy a seguir un poco con el tema de este señor, que me parece importantísimo. Cuando este señor se le condena a la pena máxima por esa causa, que son 4 años de cárcel, en menos de la mitad de tiempo sale de prisión. ¿Por qué sale de prisión? Porque hay overbooking en la cárcel. A ver, Esa es la excusa. Iker, a ver si estás conmigo. yo lo leía y no me lo podía creer. A ver si estás conmigo. El señor que se supone que voluntaria o involuntariamente, pero ha sido condenado por un homicidio involuntario, vale, al artista más importante del mundo en ese momento, Le toca a él, sacan de la cárcel. pero digamos que le toca a él como cuando en un avión hay overbooking, o sea, le ha tocado justo a este señor, ¿no? Alguien Claro. dirá, vaya carambola, ¿no? Pero, bueno, pero es que a mí me parece sospechoso a 100%. Hombre, cuando uno lo lee en A los informes, 100%. sorprende. A mí me parece, pues si quieres que te diga la verdad, un pacto. Un pacto. Algo hay cierra ahí. los ojos, vete al baño, luego vuelve. Esta Vas a es tu ser teoría, condenado, Concha. Tu vas a teoría, ser- lo que mi tú teoría. esbozas, ¿qué es? Ojo, sí, Sí, mi claro, pero ¿qué teoría. es? ¿Qué es? Mi teoría. ¿Cuál es? Para seguir con mi teoría Sí. y hablarte de esas dos partes, voy a seguir diciéndote por qué yo pienso en el tema político y obviamente en el tema financiero. El tema político es mucho más sencillo de contar, ¿vale? Michael Jackson, como todas estas figuras que tú has mencionado antes, era una persona con una relevancia mundial importante que tenía millones de seguidores, millones, y sus canciones eran activistas. Sus Contestatarias, canciones un poco. eran, bueno, un poco, bastante. Ya. Fíjate en la canción, por ejemplo, Money, Ya. donde dice dinero, ¿no? Por el dinero, por él nos espían, por él nos matarán. Imagínate qué Un letra. poco conspiranoico podía ser, ¿no? Imagínate Sí, qué, sí, qué sí, letra. sí, Luego graba, si quiero recordar, en Salvador de Bahía, graba una canción Sí. donde pone hasta imágenes de Martin Luther King. Una canción protesta total. Años después, en el 2004, ya graba otra canción en la cual ya, que en un principio se va a llamar Stop a la guerra. Él se está metiendo con Activista temas... un poco. Hombre, es muy activista. Piensa que él nace todavía cuando hay segregación racial, que Michael Jackson nace en el 58, que lo ha vivido en su infancia también. Y, o sea, que el tema político era un tema importante. Mi opinión personal es jaque mate, por supuesto. Por supuesto. Viendo Por todos los supuesto. informes, Michael, no tienes la menor duda. Michael Jackson
cuando anunció esa serie de conciertos, y ahí voy ya a resaltar en cuadrado y en fosforito lo que te voy a decir, él hace el anuncio, 2 meses creo antes, hace el anuncio de que va a hacer esta gira y sorpresivamente dice que se retira del escenario. O sea, él va a hacer esto y ya no va a hacer nada más. ¿Verdad? ¿Qué pasa con eso? Michael Jackson no tiene dinero, o sea, todo el dinero que va a cobrar en esa gira iba a ser para pagar a la actualidad. El niño de los huevos de oro deja de dar dinero. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? Que el gran dinero está... Michael Jackson deja de tener valor vivo. Es muy crudo decirlo, pero a ver, estamos diciendo las causas, ya lo decían los romanos, ¿no? El quid ese, vamos a ver, que valía más muerto que vivo. ¿A quién beneficiaba? A todos. Porque Michael Jackson hoy, te hablo de hoy, 10 años después casi, es la estrella fallecida que más dinero ingresa. Él tenía un catálogo que Sony compra después, lo tenía a medias, el 50% con Sony, un catálogo que para la industria de la música eso era poder, mucho poder, porque ahí estaba todo lo que te puedas tú llegar a imaginar de contratos por los cuales los derechos se le revertían a Michael Jackson y a Sony. Y además él fue de los primeros de comprar derechos de otros artistas. Claro, claro. Y él hizo una auténtica operación de marketing o de financiera musical que no se había hecho hasta este momento. Vamos a hacer una cosa, Concha, que es, claro, ¿qué nos pueden contar los médicos de ese propofol? ¿De qué pasa con esa escena que nos has contado y nos has radiografiado? De si pudo otra persona hacerlo, de si alguien, a mí me interesa preguntarlo, de si alguien en ese estado podría autoinyectarse, coger un bote en el momento en que el médico no está y tomárselo, otro lo puede... Yo creo que Vamos no. a intentar. Yo creo que a los 40 segundos del propofol, pues si más no, un ratito quedaría sedado. Es muy difícil. Yo sí que creo que hubo una tercera mano y que ni siquiera es la del médico. Concha, vamos 10 a intentar... hermanos hoy día todavía vivos. El padre ha muerto hace poco. La madre aún vive. Bueno, los 10 hermanos, el único muerto. Y los hermanos dicen ahora mismo, hilando todo, ¿Sí? que no se creen la versión oficial. Ni la madre. Vamos a ver qué nos cuentan los médicos, Concha. Muchísimas gracias por el repaso. Escalofriante historia Sí. del rey del pop, ¿eh? Vamos a verlo, Concha. Dossier Michael Jackson. Y vamos a completarlo, yo creo, con una guinda espectacular, con datos médicos, mirando los informes, comprobando, porque evidentemente tanto Concha como yo somos periodistas. Se habla de términos, se habla de medicamentos, se habla de situaciones que solamente 2 médicos del máximo prestigio pueden revelarnos y darnos su verdadera dimensión. Sobre las presentaciones, lo hemos dicho antes, doctor Tomás Camacho, doctor Miguel Ángel Pertierra, y además el doctor Camacho tiene en concreto una sustancia, me encanta, doctor, estas cosas, me encantan porque son ilustrativas, y ese es el objeto de todas las sospechas. Cuéntanos, por favor. Bueno, efectivamente, hay un hecho evidente en la autopsia de Michael Jackson. Michael Jackson murió de una sobredosis de propofol. Eso es indudable. Sí, sin ninguna duda. Los datos de la autopsia son absolutamente claros. Y ojo, cuando hablamos de la autopsia, hablamos del hombre, ¿eh? El hombre que está en una mesa de autopsia, que no tiene nada que ver con el famoso que conocemos, que es un personaje totalmente diferente, porque es un enfermo con lupus, una serie de cosas, y esto es lo que lleva al final a su muerte, que es una auténtica locura, porque este medicamento es uno de los más seguros que existen, es uno de los medicamentos que todos los días se pone en todos los hospitales, pero este medicamento solo está capacitado para que lo ponga un anestesista en un hospital con los medios técnicos adecuados. ¿Qué hace ese medicamento sobre el cuerpo humano, si se puede contar como tú sabes, Sí, doctor? simplemente, En titulares. este medicamento lo que hace es que seda y prácticamente a una dosis determinada produce una sedación y a una dosis superior anestesia. Induce el sueño, es un hipnótico muy profundo, pero tiene un inconveniente, que es la razón clave por la que estamos ahora aquí hablando. En el momento que se produce una sobredosis, incluso a nivel terapéutico, el centro respiratorio que tenemos en el bulbo tiene un efecto secundario que empieza a deprimirlo y hace que las 15 respiraciones que hacemos habitualmente... Quizás, doctor, hay un proceso para llegar a eso. Michael Jackson no podía ponerse esto. Eso es todo una especie de
acostumbrarse a una serie de situaciones previas. Doctor Pertierra, lo que nos sorprende enormemente, y tienes un documento que nos pone... Bueno, ellos dos tienen documentos que ponen los pelos de punta, creo yo que todavía más que lo ha contado Concha Calleja. Doctor, y es que nos sorprende muchísimo que esta situación con ese documento, con ese material, se produzca en un hecho domiciliario, ¿no? O sea, no sé, en España por lo menos nos llama mucho la atención. Hablamos de una cosa que te puede dejar en coma perfectamente, y que además el trayecto es rapidísimo. En 30 o 40 segundos una persona queda dormida. Y solamente, no solamente, perdón, la parada respiratoria, sino la parada cardíaca, la bradicardia. El corazón deja de funcionar, es el gran peligro. Actúa en 2 minutos el máximo, 2,3 minutos. Es muy importante, y sobre todo en el caso de Michael Jackson, los tiempos. Y depende de la cantidad, produce efecto, como bien dice, desde efecto hipnótico, si se pone de 1 a 2 miligramos kilogramos, que serían unos 25 miligramos, como en el caso de Michael Jackson, produciría un efecto hipnótico, pero si se va aumentando la dosis, aparecen los efectos secundarios y aparecen efectos, como en el caso de Michael Jackson, ya hablaremos, por las cantidades que aparecen en sangre, ya como si lo estuvieran haciendo una cirugía mayor. Son datos científicos que aparecen en la autopsia. Es una barbaridad, doctor. Es una barbaridad. El tratamiento de una persona en su domicilio con un médico personal con estas cantidades es una barbaridad. Pero como dice el doctor Camacho, hay que estar monitorizado. Pero curiosamente, no existía aparato de monitorización en casa de Michael Jackson, y lo que había, que era un pulsiosímetro, un aparatito que alguna vez lo he traído para el dedo, y el aparato de tensión estaba en una habitación contigua. Solamente había una bombona de oxígeno y una mascarilla y un ambú, por lo cual no sabía en ningún momento qué respiración, qué ventilación, qué saturación de oxígeno tenía. Hoy en día, no solamente de Estados Unidos, aquí hay informes, de hecho aparecen en la autopsia de la doctora Calms, es una de las mejores doctoras anestesiólogas de Estados Unidos, y hay incluso informes de todo tipo. Aquí he traído también de la Comunidad de Madrid, informes que tiene que ser, como dice el doctor Camacho, este medicamento es muy seguro siempre y cuando lo inocule o lo introduzca un anestesiólogo y tenga los medios con aparato de poder hacer una reanimación cardiopulmonar y monitorización. Lo que no se hizo. Todo lo contrario, pero curiosamente este doctor es cardiólogo, pero no un cardiólogo de que ha acabado el año pasado, sino un cardiólogo con mucha experiencia. Y de hecho él dice que la semana anterior le estuvo poniendo 50 miligramos, el doble de lo que él dice que le puso. En cambio, en la autopsia no aparece esos 25 miligramos, aparecen muchísimo. Vamos con las incógnitas, doctores, vamos a saber qué os llama la atención a vosotros, y simplemente, muy rápido, doctor Camacho, para llegar a eso ha tenido que pasar por otras etapas, y quizá eso nos dé también la sensación, la fotografía de cómo estaba Michael Jackson realmente en sus últimos tiempos, ¿no? Había pasado por el largo calvario de un montón de cosas. Sí, bueno, resumiendo, y está muy claro en la autopsia, Michael Jackson era un adicto a drogas, y empezó precisamente a raíz del accidente donde se incendió el pelo, que tuvo quemaduras de segundo y tercer grado. Empezó con Oxycontin, que es una oxicodona, que es un opiáceo, y posteriormente se pasó a la petidina. Tanto se pasó que incluso le dedicó una canción, Demerol. Demerol es el nombre comercial de la petidina. O sea, que él estaba enganchado a todo este tipo de fármacos, entre comillas. Un opiáceo, pero eso sí, se inyectaba en una clínica, se lo inyectaban, y durante muchos años. ¿Qué ocurre? Que en estos últimos años, llevaba 10 años sin dar un concierto aproximadamente, y tenía que entrar en una forma física muy buena para poder hacer esto. Y si uno está inyectándose opiáceos, no puede. Y en ese momento lo abandona. Claro, en el momento que deja un opiáceo aparece un síndrome de abstinencia, y uno de los signos es que tienes insomnio. Él se empieza a poner en forma física, y para hacer eso utiliza un medicamento que se utiliza bastante en el mundo del deporte, que se llama ECA, que lleva efedrina, cafeína y aspirina. Un estimulante. Un estimulante. Claro, eso está, de hecho, lo ayudó a poner en forma, pero de nuevo, eso facilita más el insomnio. Y ahí es donde surge el problema. Él quería dormir porque necesitaba un entrenamiento muy importante, y él había tenido una experiencia con el Propofol, porque el Propofol, insisto, es un medicamento que en todo el mundo, uno de los más utilizados, es un medicamento segurísimo, por supuesto, un hospital en las manos adecuadas, pero fuera de un hospital esto es una auténtica locura. Bomba, ¿no? Entonces, que alguien haya propuesto inyectarse Propofol es simplemente una estupidez absoluta. Él parece ser que en un momento determinado lo habían operado. El Propofol tiene una característica, que
Es muy rápido, como antes comentaba el doctor, en pocos minutos, a los 10 minutos estás despierto y te produce una sensación de placer, porque libera mucha dopamina y es una sensación pues, bueno, muy estimulante, y además tienen una serie de ensoñaciones que les facilita mucho. El hecho es que él le gustaba y en un momento determinado propuso a un médico. Hizo lo que suelen hacer muchos adictos, ir tras un médico que se negaba, tras otro, hasta que alguien le dio lo que hay. Sí, siempre parece un roto para un descosido. Y en este caso encontró un médico que incumplió absolutamente todos los protocolos. En el juicio fueron 17 normas de seguridad para inyectar esto. Y obviamente las consecuencias fueron fatales. Se lo había dado 50 días antes, durante 50 días, y a mí lo que me sorprende es que no se haya muerto. Sí, sí. Oye, doctor, cómo me encanta aprender con vosotros, de verdad, o sea, me parece un lujo absoluto teneros aquí y contarnos cosas que yo no he escuchado en ningún programa. Y vamos a ir al meollo rápidamente de qué creéis que pasó, ¿de acuerdo? Pero, doctor Pertierra, es que la muerte por propofol, primero es una cosa insólita que alguien muera, un civil, digamos, en su casa, no un médico. No. Esto cuéntanos porque es muy curioso. Las muertes que ha habido por propofol son de otro tipo. Michael Jackson inaugura una especie de muerte por propofol. Y hay un caso que tú recuperabas, que esto nos pone los pelos de punta, de homicidio o asesinato por propofol también. Sí, sí, se llama literalmente el artículo muerte por propofol. Pone accidente, suicidio o asesinato. Lo publica el doctor Kirby, pero curiosamente en abril de 2009. Michael Jackson muere unos meses después. Curiosamente, es una antesala lo de Michael una antesala. Jackson. Curiosamente, la persona asesinada pesa 138 libras. Michael Jackson pesa 136 libras. Fijaros la diferencia. La cantidad de sangre que tenía de propofol esta persona son 4,3 microgramos por mililitro. Michael Jackson tiene 4,1 microgramos por mililitro. Es un calco. Es un calco. Y bueno, los dos se determina que la muerte de propofol. En cambio, en el primer caso, en el caso de este artículo de doctor Kirby, la persona que se le atribuye esta muerte de propofol es condenada a cadena perpetua. Como bien dice Concha, el doctor Murray, a 4 años, de los cuales cumple 2. Ahí hay una disonancia, el hecho está aquí, está ¿Cómo descrito. fue la muerte por propofol, doctor, de otro caso, del 2009? Exactamente igual. Produce la parada cardíaca, la parada respiratoria, también una medicación en domicilio. ¿O una automedicación o cómo? No, le pone una... Adrede para matarlo. Adrede para asesinarlo, pone una cantidad para asesinarlo. Es que para poner el propofol hay que poner una cantidad elevada. Un medicamento con unos márgenes seguros, se puede poner hasta grandes cantidades con unos márgenes seguros. Pero hay que también tener cuidado, porque otra cosa de lo que no se ha hablado, y la Concha sí lo ha dicho, es que tomaba benzodiazepina, tomaba Valium, tomaba una serie de benzodiazepina, lorazepam, que también es para dormir, y también, y el doctor Murray lo sabría, la benzodiazepina, midazolam también, una benzodiazepina también muy importante, que produce un efecto sedativo importante, se potencia hasta el 50% el efecto del propofol, por lo cual no cuadra esos 25 miligramos que dice el doctor Murray que lo ha puesto con las 4 microgramos mililitros que corresponde a eso, 150, 180, 200, incluso el doctor Schaffer dice que en vez de esos 25 miligramos son 10 veces más, 250 miligramos, que es posible. A esas dosis se produce una bradicardia, se produce una depresión del sistema respiratorio y la muerte. Pero si hay un sistema de oxigenación, un sistema de ventilación mecánica, lo que ocurre en un hospital, la persona no fallece, la persona sale. De hecho, no hay ningún medicamento que se ponga contra el propofol. Pero, curiosamente, la muerte de Michael Jackson se encuentra en una jeringa con flunazepam. Flunazepam es la medicación que contrarresta las benzodiazepinas, que contrarresta el Valium. En cambio, en ninguno de los datos que aparecen en la autopsia, para esos datos aparece el flunazepam. Por lo cual reduciría, alguien intentó reducirlo. ¿Alguien intentó hacer algo? Claro. Y no se sabe nada de ese proceso. Y no se sabe nada, pero la jeringa con solo propofol no aparece por ningún lado. Vamos a ver, la jeringa sospechosa que puede provocar la muerte, entre comillas, con el propofol, no aparece. Y aparece otra donde se intentó contrarrestar ese medicamento. Pero no aparece en las autopsias. No, en la autopsia no aparece, aparece el propofol, flunazepam, la jeringa, aparece un aparato de destilación y aparece una bolsa con suero fisiológico limpio, que no tiene absolutamente nada. Da la impresión, por tanto, que ha habido una automedicación o otras personas que han indicado, o que el médico, como decía el doctor Camacho, ha saltado todos los protocolos habidos y por haber, porque lo que sabemos, doctores, es que el propofol ha generado accidentes hospitalarios o de anestesistas, pero Michael Jackson, como decíamos, que es lo que ya me asombra, inaugura este tipo de muerte.
de alguna manera. Sí, bueno, anteriormente había ¿El caso ese? muy pocos casos publicados, creo que son 38 hasta ese momento, y todos en un entorno hospitalario. Claro, nunca en casa, ¿no? No. Habían sido precisamente anestesistas. Es el primer hombre, la primera persona que muere por propofol fuera del hospital. Sí, que esté constatado, sí. Vamos a ver, ¿qué os llama la atención? Empezamos con el doctor Camacho, seguimos con el doctor Pertierra. Analicemos la escena de la muerte. Como médico, ¿qué es lo que más llama la atención? ¿Dónde tenemos que poner la lupa? Bien, lo que sí hay algo sorprendente. Primero, sorprendente cómo lo trata para una persona que quiere simplemente dormir. Es decir, que a lo largo de la noche se pongan prácticamente desde la 1:30, se den 3 benzodiazepinas y luego se le añada propofol. Eso es una cosa absolutamente bomba estúpida. de relojería. Sí, no tiene sentido ninguno porque el riesgo es máximo. Lo que llama la atención... cuando se celebró el juicio solo se plantearon 2 hipótesis. La primera era que el médico, en vez de los 25 miligramos que dice que da, esa cantidad es muy pequeña, porque habitualmente se suele dar 2 miligramos por kilo de peso. Michael pesaba 60 kilos, debía ser alrededor, su dosis terapéutica, unos 120. Pues 25 no podían haberle hecho nada. Claro. El médico insiste que solo dio 25. Eso no es verdad, porque en su sangre, no solo está en su sangre, está en el humor vítreo, que es se extrae para ver, y hay una cantidad de mínimo 200 miligramos. Es decir, esta ampolla completa, esta ampolla tiene 200 miligramos. Vamos a ver, para entenderlo, doctor, el médico dice que ha puesto 25, muy poco, y lo que hay realmente es eso. Sí. Por tanto, ¿quién pone eso? Bien, ahí es donde surge la duda. El kit de la cuestión es quién añade esto a Michael Jackson, ¿no? Los defensores del doctor Murray decían que había sido Michael Jackson, que mientras él va al baño, él no estaba dormido, se incorpora y coge una jeringuilla y se autoinyecta. ¿Qué opinas? Creo que es imposible, por 2 razones, porque aparte tiene propofol en su estómago. El propofol en el estómago es imposible que se absorba. Entonces yo lo que creo es que hay 2 posibilidades. Una de ellas es que el médico haya puesto mucha mayor cantidad. Cuando vuelve se da cuenta que ha muerto y que mientras llaman a los sanitarios, él lo que hace es que con la jeringa que tenía de propofol y lidocaína se lo introduce a través del esófago porque sabía de sobras que le iban a hacer la autopsia y que se iba a analizar. Entonces eso era una forma de inducir a que probablemente Michael se había levantado y lo había ingerido. Pero me hablas, doctor, de un engaño por parte de este doctor intentando manipular el cadáver, ¿no? Solo hay esa opción, o que alguien, otra persona... Un señor X hubiese entrado. ¿Por qué Michael no podía haberse inyectado? Por 2 razones. Porque a lo largo de la noche la secuencia es altísima, ¿no? Desde la 1:30 empieza con diazepam, a las 2, a las 3, a las 5, a las 7:30, continuamente se le está dando benzodiazepinas intravenosas. Obviamente, una persona cuando ya tiene una cierta sobredosis, tiene una incoordinación motora. Es más, durante el juicio, la defensa del doctor Murray insiste en ese aspecto. Dice, no, él se pinchó porque además era un experto. Y además, hay una cosa curiosísima, el sitio donde tenía la vía no era en el brazo, era a nivel de la rodilla. Y precisamente él no es fácil acceder a esa vía. Bueno, y lo hacía obviamente porque no quería que le quedasen marcas que podían ser visibles, etcétera, etcétera. La opción o fue el doctor Murray, o teóricamente otra persona, pero en todo caso lo que hubo es una sobredosis de propofol unida a los benzodiazepinas que se dieron esa noche. Este medicamento, bien indicado, insisto, un anestesista lo hace todos los días, esto no plantea para ellos el más mínimo problema, pero solo se puede dar en un medio hospitalario con las condiciones estrictas, con control de la presión de oxígeno. Lo que no se hizo, doctor. Por supuesto, allí no había absolutamente nada. Pone un poco los pelos de punta, como ha contado la escena el doctor Camacho. Las hipótesis que da, las posibilidades son de película, ¿no? De película de terror, decía Concha Calleja. ¿Y cómo lo ve el doctor Pertierra? Pues evidentemente, yo estoy de acuerdo en muchas cosas de lo que dice el doctor Camacho, pero también hay que considerar que en el juicio el doctor Murray dice que estuvo hasta 10 minutos con Michael Jackson antes de irse al baño, esa famosa salida de la habitación. Hemos hablado que el efecto empieza a los 30-40 segundos, el máximo a los 2,3 minutos y a los 5-8 minutos la persona está despierta. Si esa persona, si el doctor Murray está esos 5 o 10 minutos con Michael Jackson, cuando se va al cuarto de baño, o está dormido por la benzodiazepina o por el efecto que ha tenido, o alguien entre medio que se va al baño y ocurre, porque evidentemente si lo deja vivo y respirando,
Evidentemente, cuando se va al baño y vuelve y no respira, la parada cardiorrespiratoria tenía que haber sucedido antes. Si hubiera ¿Qué te sido dice por el la instinto dosis. médico, doctor? ¿Alguien ha podido entrar ahí en el aspecto sanitario? Claro, no es el médico. Si es otra persona, ¿qué ha intentado, doctor? ¿Acabar con Michael Jackson? ¿Curar a Michael Jackson? Esa es la gran pregunta, ¿no? Claro, evidentemente, curar a Michael Jackson no, porque Claro. sabe que está utilizando un anestésico muy potente, muy peligroso el usarlo, que para un profesional, sabiendo los controles que realmente él lo tiene que hacer, no sería difícil. Pero yo vuelvo a decir, insistir, los únicos aparatos que tenía de control está en una habitación, en el armario de una habitación contigua, ni siquiera lo tiene allí mismo, que simplemente con que le hubiera dejado el pulsiosímetro y el bip del pulsiosímetro y se va al cuarto de baño, sabe si respira o no respira. Porque esos Es una aparatos... dejación o una omisión de socorro absoluta. Claro, es una serie de omisiones, como bien dice el doctor Camacho, una serie de omisiones que parece que lo está haciendo quizá a lo mejor a sabiendas, porque parece un colmo de Te despropósito. quitas de en medio en el momento justo, doctor. Claro, da la impresión de tienes que quitarte en el momento justo, no tienes que hacer una serie de cosas que tú tienes que saber que tienes que hacer. Son demasiados errores de bulto. Bueno, son lagunas que nos parece increíble que existan todavía hoy, no para nosotros los periodistas, que nos podemos asombrar con cosas que no conocemos, sino para dos doctores del prestigio, el doctor Camacho y del doctor Pertierra, y que examinan, y además es el lujo que yo decía, vuelven a revisar toda la información que ustedes ven ahí, para nosotros y para ustedes, sobre todo, ¿no? Y bueno, a ver qué encontramos. Y son lagunas no periodísticas, sino lagunas médicas. Que ocurra esto en la casa y en la muerte de la estrella del rock más importante de las últimas décadas, nos deja como temblando, porque ¿qué no pasará entonces en vidas mucho menos vigiladas y mucho menos importantes? Aquí o hubo una negligencia brutal por algo, o hubo unos intereses que nos han contado, o como decían, y empezábamos con esa noticia, es tremendo ver, después de lo que han contado los doctores titular, hermano de Michael Jackson, este pasado verano, sobre su muerte, las cosas no están nada claras y siguen los litigios. Ahora, ¿cómo lo han contado los doctores? Impresionante. Doctores, gracias, porque como digo es una maravilla contar con vosotros, y yo después de lo de Cancho Calleja y lo vuestro, sí que tengo una visión completamente diferente de lo de Michael Jackson, de verdad os lo digo, yo no sabía tanto de este tema y digo, pues aquí ha habido o una intervención casi a lo bruto, ¿no?, para intentar acabar con él, algo mucho más refinado llevándose al doctor para un lado, el doctor desde luego no ha contado nada de qué pasaba de verdad, y ahora mismo, 10 años después, cada uno sigue por su lado, ¿no? Y Michael, el pobre, pues en la otra orilla. Doctores, muchísimas gracias por contarlo tan bien, por contarlo tan gráfico. Y ahí tenemos la sustancia absolutamente cotidiana en todos los hospitales del mundo, salvando vidas, que es lo